Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Después de casi 3 meses sin episodios, volví a grabar y la verdad estoy como muy contenta porque era algo que extrañaba y que me gustaba hacer semana a semana y bueno, por cuestiones del atelier del nuevo espacio no pude seguir, pero bueno, como verán ya está casi terminado. Hay un par de cosas que todavía tengo que terminar de arreglar. Pero si les gustaría ver más o menos cómo empecé y cómo fue el progreso, pueden encontrar los videoblogs en rg.costumes y me pueden ir comentando qué les pareció. El episodio de hoy surge por una conversación que tuve con una de mis primas el 25 de mayo en mi familia. Tradición juntarse a comer empanadas para celebrar la Revolución de Mayo por la independencia de Argentina. Entonces, en una de estas charlas, mi prima me cuenta que había ido a ver Blancanieves al cine y que no le había gustado el vestuario que había presentado en live action. Y me dice que no le había parecido, que no entendía por qué lo habían hecho así, que yo sé cuánto. Y mi respuesta fue, más allá de lo lindo o feo, un vestuario no responde a precisamente esos dos objetivos, como que el vestuario es una herramienta de comunicación que tiene que acompañar a la historia base y vos no lo puedes ver como vestidos aislados, sino como en conjunto de toda la película, que es lo que quieren contar. Y bueno, mi prima obviamente expuso sus argumentos, cuál futura abogada que va a ser, y como que mucho no entendía esto. Y a mí me hizo pensar como que se desconoce mucho lo que es el trabajo de un vestuarista, cómo va el diseño, cómo va planteado. Y a mí como diseñadora de vestuario me puse a pensar, o sea, cómo sería explicar ese rol de que el vestuario acompaña a una historia en general, ¿no? Porque ya sea una película, una serie, una obra de teatro o una coreografía, siempre hay una historia base, de eso está por seguro. Que tenga más o menor profundidad ya es otro tema y que va a depender mucho del proyecto con el que trabajemos. Pero en sí el vestuario siempre va a responder a un par de preguntas que, por más que el espectador, el público, no lo tenga presente, va a responder de cierta manera, de manera sutil, estas preguntas. La primera pregunta es el dónde. ¿En dónde está ambientada esta historia? ¿En dónde transcurre? ¿Es en Argentina? ¿Es en España? ¿Es en la India? ¿Es en Corea? ¿Es un lugar ficticio? ¿Es algo real? ¿Va a estar ambientado en un lugar real pero va a estar puesto en otro mundo? El dónde responde a un montón de situaciones que va a depender de la historia y que a nosotros como diseñadores de vestuario nos puede ayudar a anclar en ese lugar un vestuario si es que queremos tenerlo como base, porque a fin de cuentas siempre son decisiones que se toman, ¿no? Pero si ya hay un lugar establecido o que está pensado en un lugar real, podemos tomar las características de la vestimenta del lugar y traspasarlo a nuestro vestuario para contar esa historia. Por ejemplo, si pensamos en Argentina, vamos a tener como ya una manera de vestirse los argentinos que son muy clara y es muy diferente a cómo se visten en Corea o cómo se visten en la India o en España incluso. El lugar donde está anclada la historia también nos va a dar los indicios de qué podemos llegar a incluir o no en el vestuario. La segunda pregunta que va a responder es el cuándo. Y el cuándo tal vez puede pesar más que el dónde, por una cuestión de que nos va a decir bien en qué época está ambientado. ¿Es en la época actual? ¿Es en un futuro? ¿Es en pasado? ¿En qué parte del pasado y en qué parte del futuro puede estar ambientado? Nos da todo un repertorio con el que trabajar. Incluso si está ambientado en un momento que no se sabe cuál es, que es atemporal, se pueden tomar características de otro tiempo para precisamente hacerlo más atemporal y combinar épocas en cuestión del cuándo. Sumado a eso, también nos va a decir en qué época del año nos puede estar ambientada esta historia. ¿Es en primavera, es en verano, es en invierno? Piensen cómo nos vestimos nosotros durante el año y cómo eso se va a ver reflejado en una película o en una obra o en una coreografía. Porque las épocas del año obviamente también nos van a dar indicios o nos van a dar a nosotros pensamientos o sensaciones que nos ayuden también a involucrarnos en esta historia que vamos a ver en pantalla o en un escenario. Por ejemplo, si pensamos en invierno, es muy diferente el invierno de Estados Unidos o de Europa a lo que es en Argentina o Sudamérica.
hay ciertos indicios de climas temporales que también influyen en cómo nos vestimos y cómo se pueden llegar a vestir los personajes. ¿Qué vemos? Y aparte de la época del año en el que va a estar transcurrido, también podemos tener indicios de qué momento del día se va a tratar esta historia base, si es a la noche o es en el día. Y en base a lo que pasa en la historia podemos llegar a tener como diferentes cambios de acuerdo a lo que se busque ver en pantalla. Por ejemplo, si pensamos en la película Titanic, que transcurre en 1900, a principios de 1900, si no me equivoco, las costumbres de la época ya te marcan que el vestuario de día y de noche va a ser diferente. Entonces, hay una escena en la que dice que se tienen que ir a cambiar para la cena. Entonces, eso ya también ya te da más pautas de cómo es la sociedad, de cómo va a ser la historia y de la época, ¿no? Porque estábamos hablando de que la época, el tiempo temporal nos iba a dar indicios de cómo transcurre. Esto también influye en las decisiones del vestuario en general. La tercera pregunta que va a responder es: ¿quién es ese personaje? Podemos hablar desde la edad, la ocupación, su clase social. No dice qué le gusta, qué no. O sea, eso depende mucho también de la historia y qué va a ser relevante para la historia que lo tengamos en la indumentaria. Y si no, también ahí entra la parte de dirección de arte, que si, por ejemplo, muestran una habitación de un personaje, en la habitación, en su ámbito, van a encontrar también cosas que les guste y que no. Pero así como en la vida cotidiana, la indumentaria es una herramienta para contar, queramos o no, quiénes somos, qué nos gusta, cómo somos, porque recuerden que no necesariamente mostramos siempre cómo somos con la ropa. En el vestuario esto se toma más como una herramienta más para afirmar que ese personaje es de tal manera. Entonces, sí o sí, la ropa que elijamos va a depender de quién es el personaje y qué le va a pasar en la historia. Obviamente las decisiones de vestuario van a ser más primordiales para los protagonistas y para los secundarios que para un extra, pero aún así pensar en el vestuario de un extra que se amolde a la época, a la historia, también es parte del combo de pensar quién es ese personaje. Y también tener en cuenta que a mayor cantidad de personajes, mayor es la complejidad de ese diseño, porque no solo tenés que pensar quién es ese personaje en sí como individuo, sino también cómo se relaciona con el resto. Y a veces esa tarea se vuelve un poco más complicada, porque tal vez si vos querés vestirlo de un solo color a un personaje, tenés que entender cómo va a funcionar la dinámica con los otros personajes para que no se choque. O ver el total de la puesta en escena para que tenga sentido visual poner a ese personaje de un solo color. Si bien esto es muy amplio y no tengo un trabajo, un proyecto concreto como para dar un ejemplo más certero, sí quiero que te quedes con esta idea de que los personajes merecen ser vestidos de acuerdo a la historia que se quiere contar. Y va a depender mucho de cómo la persona que lo dirija quiera contar esa historia. Y obviamente que tenga confianza en vos como diseñadora de vestuario para poder vestir a ese personaje y que se vea la realidad para que esa historia cobre sentido en toda la historia. Y después la cuarta pregunta, que es más o menos lo que veníamos hablando recién, es ¿qué le va a pasar a ese personaje, a esa historia? Y el qué le pasa va a estar muy, muy, muy relacionado con el proyecto con el que trabajemos, sea que haya o no guión, porque si pensamos en una coreografía de 3 minutos, tal vez no tenga sentido que haya más de un cambio de vestuario si no es necesario. Tal vez la coreografía sí lo necesita y sí haya un cambio en escena, pero por lo general no suele ser así. Tal vez en producciones de más de 3 minutos sí haya cambios en el escenario o tras bambalinas y justifica el cambio de vestuario, la cantidad de tiempo que se esté en escena. En cambio, si pensamos en una serie, en una película, donde ya tenés cantidad de escenas, donde al personaje le pasen más cosas, tal vez ahí sí se justifica tener más cambios de vestuario. Y en ese sentido sí es necesario estar muy atento a lo que le va a pasar, porque como el vestuario es una herramienta más para contar lo que le va a pasar a ese personaje, en esa evolución, en ese camino, para acompañarlo, se necesita estar atento a, por ejemplo, si un personaje se cae, ¿Qué le va a pasar al vestuario?
en esa caída. Si es en agua, ¿cómo se va a manchar? Si es agua limpia, si es agua sucia. Si no se moja el vestuario porque, no sé, es un lago mágico y no se mojan las prendas, no sé. O si se cae en un barro, en barro, ¿qué pasa con esas prendas? ¿Cómo se mancha? ¿Se llega a romper? Hay como un montón de posibilidades que nosotros podemos manejar como diseñadores de vestuario y que tenemos que pensar para acompañar, para que se vea real a ese personaje que sufrió esa caída, por ejemplo, y que nosotros como espectadores, como público, lo podamos ver y podamos estar pendientes de lo que le pasa y no, ay, mira, se cayó y no se rompió la rodilla, el pantalón, o no se manchó. Que puede pasar en alguna distracción después, más adelante, porque claramente somos humanos y esos errores de raccord pueden suceder. Lo ideal es que no pasen y que el espectador esté pendiente de lo que se quiere transmitir con la historia y no si el vestuario acompaña la escena o no. Es como decía al principio, el vestuario tiene que ser una herramienta de comunicación para acompañar la historia, pero tiene que acompañar de una manera sutil y casi imperceptible al ojo del espectador para que se centre más en la historia. Es, no sé, como un juego de figura-fondo, de que está presente y lo vemos, pero el vestuario funciona también para acompañar a las demás preguntas que hicimos, del dónde, cuándo y el quién, para que tengan sentido. Y para que tenga sentido este vestuario, recordar que el vestuario sufre una transformación a lo largo de la historia acompañando al personaje, dependiendo obviamente también del proyecto, ¿no? Pero por lo general el vestuario se va a estar transformando para acompañar a esa historia. Otra cosa a tener en cuenta, que es tal vez muy importante y siempre por lo general no se sabe o se olvida, pero que las películas, series o obras que vamos a ver no son documentales. Es una historia basada en un lugar, en un tiempo, y que se deciden respetar o no al 100% ciertas cosas. Es una decisión al final de diseño, de visual, de acompañar a la historia, que no siempre tiene que ver con la época en sí. ¿Y por qué digo esto? Porque el otro día en TikTok estaba viendo a una creadora de contenido que estaba haciendo una reseña del vestuario de Orgullo y Prejuicio, en donde decía que el vestuario de Darcy de Bingley estaba mal porque no llegaba a cumplir con los requisitos de la época. Ella ponía el ejemplo de que los hombres en esa época usaban chaquetas mucho más ajustadas, mucho más al cuerpo y acentuaban la cintura y para que las caderas se vieran más grandes. Y una cuestión es que tal vez y seguramente la diseñadora de vestuario lo haya tenido en cuenta, pero no lo haya querido hacer tal cual por una cuestión de tal vez comodidad de los actores o porque no había presupuesto y alquilaron los vestuarios y eran así, no los podían modificar. Hay como un montón de situaciones que pasan cuando se eligen vestuarios, que hay veces que no dependen de uno. Y vuelve a lo mismo, no es un documental, entonces surgen estas licencias visuales, que la cuestión es que el espectador pueda entender de qué época se está hablando y lo pueda asociar, pero no necesariamente tiene que ser 100% fiel si no suma a la historia en sí. Entonces, siento como que hay mucha información, pero al mismo tiempo no hay información de lo que es un diseño de vestuario pensado para una película o para una obra. Y también hay como mucha crítica en cuestión del diseño, de por qué sí, por qué no, porque es lindo, porque es feo. O sea, más allá de lo estético, tal vez no es lo primordial del diseño de vestuario. Pero no sé, esa es mi percepción. Me puedes dejar en comentarios lo que opinas de un diseño de vestuario, cómo lo llevarías, si alguna vez pensaste en estas preguntas que yo me planteé a la hora de explicar un vestuario. Y cualquier cosa me puedes escribir a Instagram o acá en
o acá por los comentarios tanto de Spotify como de YouTube. Y gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana.